Bueno, pero muy buenos días. Vamos para la segunda dosis con este técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios, PONAO Seccional Cali. Es un gusto y un placer tener a mi querido doctor Geoffrey Recorder desde México. Igualmente tener a nuestro queridísimo doctor Ángel Gutiérrez de Puerto Rico, que está en los Estados Unidos en este momento, a mi queridísimo amigo filósofo Alejandro Martínez y a mi queridísima tecnóloga en actividad física Jamie Romero, que están desde el Tolima. Mi profe Geoffrey, muy a gusto, muy feliz de estar aquí. Excelente la conferencia anterior, fabulosa. Ya en este momento estoy conectado en un lugar donde me regalan la energía, entonces ya estoy más relajado y mis datos funcionan perfectamente porque estoy al lado de una antena como de 50 metros de telecomunicaciones, que estar cerca de esos elementos, eso te amplía la línea. Entonces, estoy listo para que arranquemos, mi querido profe. Muchas gracias, en verdad, Hilder, también a todas y todos los presentes en este espacio y sobre todo, nuevamente agradecer la oportunidad que me dan de compartir algunos de los temas que su servidor domina vinculados con la cultura física y sobre todo con el deporte. Y que dando continuidad al tema anterior sobre estos temas de ciencias aplicadas desde una visión multidisciplinar, interdisciplinar, nosotros debemos de conocer de manera muy importante cómo es que está dividido el deporte y que, bueno, quisiera poder presentarles un poco al respecto, mi estimado Willer. Si me ayudas en darme el control para poder compartir pantalla, lo agradecería mucho. Y que bueno, este tema es importante porque, insisto, en muchas ocasiones, para su, digamos, correcta ejecución en funciones sobre lo que es el deporte, debemos de conocer muy bien dónde estamos nosotros parados y que nos han compartido de forma general cómo está clasificado el deporte. Pero que en realidad están muy limitadas esas clasificaciones que nos han compartido algunos autores y que su servidor lo que se encargó es realizar una pequeña investigación y que se las voy a compartir de una manera muy sencilla para que podamos comprender cómo está clasificado el deporte desde una esfera mucho más grande y no únicamente desde la visión que generalmente nos han transmitido desde lo que es el deporte individual o deporte grupal o en conjunto o el deporte desde amateur, aficionado, de alto rendimiento o profesional, sino que existen distintas formas y que además en distintas épocas y con distintos autores. Y que su servidor estará compartiendo de una manera muy sencilla para que todos podamos tener mayor información y conocimientos al respecto. Bueno, pues la clasificación del deporte en realidad es muy amplia. Y que no se queda, digamos que en estos grandes ejemplos que su servidor les acaba de compartir, porque en realidad va mucho más allá de lo que nosotros podríamos pensar y que estoy convencido que dentro de esta pequeña investigación que su servidor realizó, existirán algunos que tal vez no haya yo contemplado y que bueno, me encantaría que me pudieran retroalimentar para poder todavía complementar y fortalecer mucho más estas distintas formas de analizar el deporte. Y vamos a iniciar, pues tenemos el deporte escolar, que de alguna forma el deporte escolar es todas estas actividades deportivas que se realizan dentro de la escuela, que esto es algo muy importante. El deporte escolar es el que se lleva a cabo dentro de la escuela. Y para esto podemos hablar un poco lo que es la educación básica. En México es la primaria, la secundaria, inclusive en el nivel medio superior, lo que es bachillerato, preparatoria, etcétera, etcétera. Y que en cada país pues tenemos una forma distinta de decirlo, pero en México es de esta manera.
También tenemos el deporte en edad escolar. Este es el deporte que se practica fuera de la escuela y que no está coordinado por autoridades escolares. Muy bien. Posiblemente voy a un deportivo a tomar clase de natación, voy a un deportivo a tomar clase de taekwondo, voy a un deportivo o a un espacio abierto y tomo clases de fútbol, soccer, entre otros. Y que la organización no necesariamente es la misma. Insisto, el deporte escolar es dentro de la escuela, y el deporte en edad escolar es fuera de la escuela, posiblemente con una organización, bueno, no posiblemente, con una organización totalmente, digamos, externa de lo que son las autoridades educativas. También tenemos el correcto, adecuado, pues es el deporte participativo, generalmente se le conoce como deporte para todos o deporte para la salud, que es el deporte donde todas las personas podemos estar involucrados con distintos niveles, pero que además lo que se busca son aspectos formativos, aspectos de diversión y aspectos de salud. El deporte recreativo, bueno, es estrictamente la práctica del deporte con fines, como lo dice la palabra, de recreación, de divertirme y sobre todo la administración adecuada de mi tiempo libre a través de una actividad deportiva. El deporte competitivo que sí busca de manera forma la competencia. Algunos mencionan, es que es un pleonasmo que se menciona el deporte con competitivo, porque de alguna manera el deporte ya implica competencia. Es correcta ese razonamiento, pero de alguna forma, para su comprensión, análisis y división, es muy importante también plasmarlo. ¿Por qué? Porque el deporte escolar no necesariamente implica una alta injerencia de competencia, sino de procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero aquí en el deporte competitivo sí el fin es el poder entrenar para competir, muy bien, donde no necesariamente existen estas implicaciones en el deporte recreativo, en el deporte para todos, en el deporte escolar, muy bien. También tenemos el deporte educativo, que es cómo la educación toma al deporte para poder cumplir fines de procesos de enseñanza-aprendizaje benéficos. Muy bien. Cuando hablamos de deporte educativo, también se transmiten de manera importante valores, hábitos, comportamiento cívico, pero también otras materias como las matemáticas, el pensamiento, bueno, lógico, lectoescritura, cómo se pueden aprender mucho más fácil y sencilla a través de técnicas vinculadas con el deporte. También tenemos el deporte de iniciación o iniciación deportiva, que sin importar la edad, pues es la oportunidad que tiene una persona de involucrarse en el deporte para poder conocer los principios básicos del mismo, desde aspectos técnicos y aspectos tácticos. También tenemos el deporte convencional. Y cuando hablamos de deporte convencional, necesariamente tenemos también que referirnos al deporte adaptado. Para su mejor comprensión, el deporte adaptado es todo aquel deporte que por sus condiciones en su práctica es específicamente para personas con discapacidad, y que el deporte convencional es para personas que no tienen alguna discapacidad. Muy bien. También tenemos la tradicional división entre el deporte individual y deporte de conjunto. Bueno, el deporte individual es que para que su característica ya sea esta a través de una competencia interna propia o en contra de otra persona, pero únicamente entre una persona y otra persona. Distintos grupos de personas, pero donde el vencedor únicamente puede ser una persona, que esto es lo más importante. Nos referimos a deporte individual como la natación, el atletismo, el boxeo, el judo, entre otros, porque al final de la justa deportiva únicamente podrá existir un solo vencedor. Y que también tenemos el deporte en conjunto, que son todos estos deportes que para su competencia se requiere de dos o más personas y que los vencedores de la justa deportiva serán estas dos o más personas, a la cual pues ya se le denomina deporte en conjunto o deporte de conjunto.
El deporte con implemento y el deporte sin implemento. Pues tenemos muchas características de deporte con implemento. Vamos a pensar el hockey sobre pasto, el hockey sobre hielo, el baloncesto que requiere de un balón, entre otros. Y se considera deporte sin implemento todos aquellos deportes que aunque requieran de cierto instrumento para poder ejecutar su deporte, no necesariamente, digamos, requieren que se desprenda de ese implemento para su ejecución, como la natación, como el atletismo, que unos podrían decir, pues es que tal vez el traje de baño es el implemento, o los tenis, los spikes es el implemento. No, porque de alguna manera este traje de baño o estos tenis o este short o esta gorra no tienen alguna implicación fundamental para la ejecución de la actividad físico-atlética. Tenemos los deportes de combate que implican que un adversario tenga que combatir contra otro adversario y que puede haber contacto o no puede haber contacto de manera formal. Como ejemplos, la esgrima. La esgrima es un deporte de combate, pero donde no existe contacto de manera frontal, muy bien. O de alguna manera el contacto se realiza a través de la espada, del sable. Y que sí también tenemos deportes de contacto y que independientemente que pueda ser de combate, sí existe de manera necesaria digamos que la interacción del adversario con el adversario teniendo contacto corporal, ya sea el boxeo, el karate, el taekwondo, la lucha, judo, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive algunos autores manejan que el fútbol, soccer, el baloncesto, el handball pueden ser considerados deportes de contacto porque sí se permite el contacto cuerpo a cuerpo entre los adversarios deportivos, pero no necesariamente se tiene que generar un daño físico al adversario. Muy bien, forma parte de los análisis que su servidor encontró. Deporte de balón, y que de alguna manera, pues nosotros, sobre todo en los deportes de conjunto, pues nos encontramos a muchos, como el fútbol, soccer, el baloncesto, el voleibol, el handball, entre otros. También nosotros encontramos el deporte de pelota y que para los no especialistas pueden llegar a tener alguna confusión. Ejemplo, ¿dónde tenemos un deporte con pelota? El tenis, el frontón, la gimnasia rítmica, en este caso con el implemento de la pelota, entre otros, y que seguramente deben de estar ustedes el día de hoy, no únicamente recordando, sino hasta analizando en este momento. Deportes en la naturaleza, y que de alguna manera también nos encontramos muchos, ¿no? Ejemplo, natación en aguas abiertas, el running a campo traviesa, y que la escalada libre y montañismo. Tenemos muchos deportes también en la naturaleza. Tenemos los deportes cíclicos y los deportes acíclicos. En este caso, los deportes cíclicos son los considerados que para su ejecución siempre estará realizando el mismo movimiento técnico, como el atletismo, como la natación, el remo, el canotaje. Estos son considerados deportes cíclicos. Por ejemplo, cíclicos como el atletismo o la carrera. Y los deportes acíclicos, que implica que para su ejecución necesariamente tengas la necesidad de realizar distintos movimientos simples y complejos unidos para la ejecución adecuada de ese movimiento, ¿no? Vamos a pensar como deportes acíclicos el fútbol, el baloncesto, el handball, el voleibol, entre otros. Tenemos también los deportes complejos y por pruebas múltiples. Muy bien. Por ejemplo, como ejemplos, como deportes complejos es la gimnasia. Muy bien. Independientemente por ser un deporte
que en algunos casos puede ser totalmente, en algunos movimientos considerado cíclico y ya es su unión de movimientos acíclicos, pues también tiene varias pruebas múltiples, el pentatlón, ¿no? Que además está teniendo modificaciones en su reglamento y que ya no va a ser con un animal, ¿no? Sino ya va a ser a través del parkour, ¿no? O esta prueba combinada física muy interesante. También tenemos los deportes de oposición, que como ejemplos para poder comprenderlo tenemos el judo, el frontón, el tenis, donde puede haber, claro, contacto y puede no existir el contacto, pero sí existe una oposición entre los adversarios deportivos. También tenemos los deportes de cooperación, donde formas parte de un equipo, pero que estás cooperando para poder obtener la victoria y que pueden ser deportes individuales y deportes en conjunto. Muy bien, en este caso se considera más como deportes de cooperación, pues el patinaje artístico, ¿no? Dueto que pueden realizar tanto las mujeres con los hombres o los hombres con las mujeres, la natación artística, como deporte también ya de conjunto, digamos, cuando son de más de dos personas, los relevos en el atletismo, los relevos en la natación. También tenemos deportes de cooperación, oposición, como el baloncesto, como el frontón de pareja, el bádminton de pareja, donde cooperamos en un solo equipo, pero también estamos opuestos con otro equipo. Pues dos equipos de baloncesto, cada uno tiene cooperación, pero se deben de oponer al adversario deportivo. También contamos con los deportes de blanco, diana y precisión, y que para mejores ejemplos contamos nosotros con el tiro deportivo, ya saben, con la gran evolución que ha existido de la pistola, del rifle, del tiro con arco, que esto es algo muy importante. Inclusive en la federación, perdón, existe una federación internacional de dardos y que está integrado en Sport Accord y que los dardos está considerado como deporte a nivel internacional. Son deportes que de alguna manera para cumplir con el objetivo, pues necesitamos nosotros ser altamente precisos en la ejecución del movimiento hacia un objetivo muy claro, que es como el blanco, como la diana. También tenemos a los deportes de campo y bate, o sí, el bate. Seguramente de los más conocidos que nosotros tenemos a nuestro alcance, pues es el béisbol, el cricket, el softball también, como este gran deporte de campo, que es muy importante. También contamos con los deportes de cancha dividida, como el tenis, como el bádminton, como el voleibol, que de alguna manera existe un objeto que para su ejecución, medie entre los deportistas o el deportista entre uno y otro, y que necesariamente debe de existir esta cancha dividida a través de un objeto. Oiga, doctor, en este caso, el baloncesto, el fútbol, soccer, ¿pueden ser considerados deportes de cancha dividida? Dependiendo del autor, algunos mencionan que sí, otros mencionan que no. Su servidor se va mucho más en el sentido en que no, que sí debe de haber un objeto que divida de manera clara, digamos que el espacio. Muy bien. En este caso, como el tenis, como el bádminton, pues existe una red de por medio. Deportes de muro o pared, en este caso el frontón, el squash. Algunos integran también a la escalada artificial en roca, muy bien. También lo pueden integrar ahí en esta parte de los deportes de muro. Deportes de invasión. En este caso, cuando el contrincante o el equipo necesariamente tiene que pasar de cierto sector hacia el del que formalmente es considerado del adversario deportivo.
como el waterpolo, como el fútbol americano, como el hockey, como el fútbol soccer, como el baloncesto. Muy bien. Por eso es que algunos autores sí marcan la diferencia sobre los deportes de cancha dividida, que sí deba de existir de manera formal una división, con un objeto que divida la cancha, y con el de invasión, porque de alguna manera pues, sí hay una interacción muy importante, y que en el de cancha dividida no existe una invasión, porque inclusive la invasión correspondiente puede ser penalizada, como el voleibol. Deportes bajo techo y que, digamos, su contrario son los deportes al aire libre. En este caso, todos estos deportes que necesariamente para su ejecución, inclusive por reglamento, deban de ser practicados bajo techo. Muy bien, hay algunos que por su característica así están considerados. Y bueno, los deportes al aire libre, no podemos negar que muchos de nuestros deportes el día de hoy se pueden practicar al aire libre, y que tenemos muchos espacios donde se realiza esta práctica deportiva. Deportes por clasificación de sistema energético, y esto es muy interesante porque también permite la determinación del análisis propioceptivo del deporte. Muy bien, desde este análisis glucolítico, fosfagénico, oxidativo, que nos permite interponer de forma adecuada cargas de trabajo. Muy bien, partiendo de la caracterización de cada deporte, porque no es el mismo sistema predominante energético el de un corredor de 100 metros con el de un corredor de maratón, y que también podemos nosotros para su entrenamiento y análisis e implementación metodológica del entrenamiento deportivo, su división a través de los distintos sistemas energéticos. También nosotros contamos con esta interesante área del deporte profesional, espectáculo amateur, y que es Cajigal quien de alguna manera es el primero que realiza esta propuesta para diferenciar al deporte. En este caso, tendiendo al deporte profesional, el que ya existe una interacción directa de pago, de un intercambio económico a través de un bien y un servicio que un deportista cobra por su desempeño, en este caso deportivo. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Desde el fútbol, soccer, el baloncesto, boxeo. Tenemos, se le llama la hermosa lucha libre, la lucha libre mexicana, convertido en interesante muestra de lo que pasa en México con los luchadores y deportistas, máscara, etcétera, etcétera. También tenemos al deporte, al deporte espectáculo, y que bueno, la unión entre lo que es el deporte profesional y el deporte espectáculo puede llegar a tener, la línea divisora es muy compleja. Como ejemplo, el fútbol americano. Déjenme les platico algo muy interesante en el deporte del fútbol americano. La NFL, cuando se constituye, no se constituye como un organismo para la realización específica de actividad deportiva a través del fútbol americano. No, está en su estatuto que es una actividad de espectáculo y que utiliza al fútbol americano como tal, como un espectáculo. Y cuando estamos hablando de espectáculo, no necesariamente estamos hablando de deporte, como lo que posiblemente puede suceder hoy en muchos países en el mundo en el fútbol soccer, que es profesional, pero que también es espectáculo, que posiblemente no les interesa el alto desarrollo o estándar deportivo, sino lo que les interesa es, perdón que lo diga de esta forma, el show. Muy bien, entretener a las personas a través del deporte. Y que también Cajigal nos comparte esta área tan interesante vinculada con el deporte amateur, que seguramente es en el que la mayoría estaremos nosotros involucrados. ¿Por qué? Porque no hay un intercambio de valor donde se le pague al deportista por su rendimiento deportivo,
y que en muchas ocasiones es únicamente por gusto, muy bien, es el deporte amateur por gusto, independientemente en la característica competitiva en la que nosotros nos podamos encontrar. También tenemos deportes de verano y deportes de invierno, muy bien. Y bueno, pues el nombre y la característica lo marca de una forma muy sencilla. Son todos estos deportes que inclusive tomados un poco por el ciclo olímpico, pues son estos que se realizan en un calendario de verano o que hay clima de verano, muy bien, que eso es algo muy importante. Y deportes de invierno que por su característica requiera necesariamente para ejecución muy bajas temperaturas o inclusive nieve de por medio. También tenemos los deportes simples y complejos. En este caso, hablando de deportes simples, existe un análisis muy interesante desde su reglamentación y su ejecución. Vamos a pensar como deporte simple el atletismo, una carrera de 100 metros, pues es muy sencillo determinar en una distancia de 100 metros quién puede llegar a ser el vencedor, tanto que hasta su duración, pues en el alto rendimiento ya está un poco por debajo de los 10 segundos, ¿no? Pero también tenemos deportes complejos como el béisbol, ya que su reglamento es altamente, bueno, como lo dice la palabra, complejo, es difícil, y que existen distintos aspectos tanto para su entrenamiento, sus tácticas, sus estrategias, van más allá de correr de una forma veloz de la base a la primera base, ¿ok? No, es un deporte mucho más complejo. También tenemos el deporte formativo y que lo que busca es formar a la persona a través de el deporte para que adquiera hábitos positivos, para que adquiera valores positivos, para que adquiera un comportamiento cívico y ético adecuado en su entorno deportivo y en la sociedad. También tenemos de manera específica el deporte universitario, que este sí es específico para las personas que realizan deporte en este momento educativo de la universidad. También tenemos el deporte asociado y que es el que está involucrado independientemente de las distintas leyes que tengamos en la materia en los distintos países, es el que viene mucho más marcado con la Organización Deportiva Internacional, desde Sport Accord, las distintas federaciones deportivas internacionales, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, las federaciones nacionales. En México también se les denomina asociaciones deportivas nacionales, las asociaciones estatales, en México alcaldías y municipios, y que tienen una estructura legal determinada. También tenemos el deporte de alto rendimiento y que el deporte de alto rendimiento es el específico que busca el deportista o un grupo de deportistas llegar al máximo desarrollo de sus capacidades físicas, condicionales y coordinativas, y que esto es un tema bien importante, y que es competencia en su máxima expresión de rendimiento de forma internacional. ¿Ok? Oiga, doctor, es que yo tengo 50 años y soy todavía corredor, eh, y que participo en los Juegos Mundiales de Atletismo, ¿no? En el Campeonato Mundial de Atletismo. Yo soy deportista de alto rendimiento. A ver, posiblemente algunos autores sí generen esta condición que determinen que eres deportista de alto rendimiento, porque partiendo de tu edad, todavía estás, bueno, estás en este máximo desarrollo de tus capacidades físicas, condicionales y coordinativas. Pero, y aunque vayas a competir de forma internacional, no estarás a la par de la gente que posiblemente esté compitiendo en unos Juegos Olímpicos o en un campeonato mundial de atletismo de primera fuerza. Entonces,
ahí existe esta discusión sobre si son deportistas de alto rendimiento o no son deportistas de alto rendimiento. Desde mi punto de vista, todo ese sector infantil, juvenil y máster que no está en su máxima expresión de rendimiento deportivo internacional en mundiales y Juegos Olímpicos, no se les debe de considerar de alto rendimiento y que sí se les puede considerar deportistas aficionados con un alto estándar de rendimiento. Por eso también aquí plasmado el deporte aficionado. Muy bien. Que sin importar dónde nos encontramos, sea infantil, juvenil, adulto, máster, adulto mayor, anciano, sin importar la edad, la práctica y el rendimiento que tengamos es por gusto, no existe una obligación en su práctica y no existe una contraprestación al respecto. Muy bien. No existe una beca de por medio. Deportes atléticos. Muy interesante de las primeras nos encontramos, les transmito. Y cuando hablo de estas primeras divisiones de deporte, estoy hablando de 1800, o, bueno, no a principios de 1800, sino a finales de 1800, con esta división interesante de deportes atléticos y juegos deportivos, donde los deportes atléticos, como ejemplo, nos encontramos el atletismo, a la gimnasia, a la natación. Y le denominan juegos deportivos a, como ejemplo, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, porque implica posiblemente una alta diversión en estos deportes que se les considera juegos deportivos, y no, tal vez no existe esa característica de diversión que nosotros tenemos respecto a lo que es el atletismo, la gimnasia y la natación, que al final sí existe diversión, pero la característica de asumirla es distinta a la del fútbol o a la del baloncesto. También tenemos a los deportes de habilidad, como el billar, el póker, el boliche, que implica una alta coordinación por aspectos técnicos y mentales. También tenemos a los deportes mentales, y aquí va a terminar esa discusión, porque existen algunas personas con mucho respeto que insisten en que el ajedrez no es deporte. ¿Y qué creen? Sí es deporte. ¿Por qué? Porque estas divisiones que tiene el esco de deportes mentales, y que aquí está el Go, está el ajedrez, está el póker, ¿sí? El póker es un deporte. Y hoy, les guste o no les guste a muchos integrantes de este gran deporte tradicional, en el que yo me encuentro integrado porque yo soy de ese paradigma, también el día de hoy, los sport games, los juegos electrónicos, sí, por las características de competencia, de entrenabilidad y de modificaciones metabólicas y fisiológicas que generan los deportes mentales cuando se realizan de forma adecuada, de forma positiva y con el entrenamiento adecuado, es considerado deporte toda esta gran gama de sport games. Así es. Son considerados dentro de la rama de deportes mentales. Uy, perdón. También tenemos, bueno, de manera específica, los electronic sports, los deportes electrónicos y los eSports, que sus condiciones son totalmente distintas a los que no lo son. Por eso, tan importante plasmarlo en esta área como ya también una división individual específica, y que, insisto, el día de hoy, nos guste o no nos guste, ya lo debemos de considerar como tal. Y esto se va a dar de manera natural por el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ir falleciendo las generaciones, le llama a su servidor, de los
máster y de los ya más viejitos, y que irán tomando las riendas del deporte mucha población que el día de hoy tiene 20, 25 años, 30 años, que crecieron con mucha práctica ya de los eSports, y que va a ser un fenómeno que se va a dar en el mundo, lo querramos o no lo querramos. También tenemos a los deportes acuáticos, y que bueno, pues su nombre como tal así lo menciona muy bien, que se realicen en alberca, en río, en mar, o que por sus características reglamentarias implica necesariamente un medio acuoso, un medio acuático. Y que están los deportes en tierra, que son todos los que se ejecutan fuera del agua. Atletismo, baloncesto, perdón, montañismo, cualquiera, fútbol, soccer, todos los deportes que por exclusión no se realizan en el medio acuático. También tenemos deportes aéreos, sí, claro que sí. Por ejemplo, tenemos estos deportes como el parapente, como en México, que además existe a nivel internacional la Federación Mexicana de Aeronáutica, ¿no? Competencias y evoluciones con aviones, etcétera. Deportes de motor o deportes con motor, que son todos estos deportes que para su ejecución necesariamente requieres de tecnología que ocupe un motor al respecto, como el automovilismo, como el motociclismo, como carreras en automóviles en campos abiertos, como la Gran Carrera Panamericana, también en medios acuáticos, como el motoesquí, el jet ski, que pues al final son deportes con instrumento de motor. Muy bien. Deportes con armas. En este caso, los deportes con armas, pues los tenemos muy fácil, rápido de comprender, ¿no? Que aunque han tenido evolución, siguen considerados siendo armas, ¿no? Por ejemplo, los de tiro deportivo. Por ejemplo, en pentatlón, pues ya son con láser, ¿no? Que ya no le genera un daño o no hay peligro de daño hacia algún espectador, otro deportista que por alguna razón pueda, antes se le llama coloquialmente escapar algún tiro, ¿no? El día de hoy ya no sucede porque son con vía láser, muy bien, pero el tiro con arco, el arco sigue considerado un arma, ¿no? Y que además el que generalmente conocemos es el que nos enseñan en Juegos Olímpicos, pero en la Federación Internacional de Tiro con Arco, pues existen muchas modalidades, inclusive de caza con arco. Deportes con animales. Bueno, pues no podemos nosotros negar lo que existe la equitación, muy bien, entre distintas variantes que tenemos con caballos, la cetrería con águilas, en este caso, la pesca, que para que su necesaria, no significa el tema del rendimiento sea que estés involucrado, que nades con un animal acuático, que vive en el entorno acuático, ¿no? Sino que requieras de ese animal para pues puedas realizar la medición deportiva. También tenemos a los deportes de rueda, que de alguna manera para su desarrollo se requiere un instrumento que tenga ruedas. El automovilismo, el ciclismo, el motocross, entre todos los que nosotros podamos conocer, que tenga rueda el implemento deportivo. Y para poder terminar, prácticamente nos encontramos con los deportes extremos. Vamos a pensar como los clavados de gran altura, ¿no? Que son de 20, 30 metros de altura, algo increíble, ¿no? La escalada en roca, con arnés y sin arnés. También se le considera como deportes extremos, por ejemplo, el skateboarding, que son las patinetas, también el ciclismo de alta acrobacia, entre otros. También contamos nosotros con los deportes tradicionales, que son pues estos deportes que por su característica ya tienen muchos años de, inclusive hasta de antigüedad, vamos a decirlo, y que el día de hoy lo seguimos practicando, algunos también desapareciendo, ¿no? Como estos deportes tradicionales, pues tenemos
la lucha olímpica, el boxeo, el fútbol, soccer, la natación, la esgrima, entre otros. Y que estos pueden estar también divididos entre el gran sistema mundial que tenemos deportivo, pero también cada continente, cada país, cada región puede tener sus propios deportes considerados tradicionales. También tenemos los deportes mecánicos, que para su ejecución se requiere un aspecto tecnológico mecánico, muy bien, como el automovilismo, como el ciclismo. También nosotros tenemos a los denominados deportes de apreciación, que para su evaluación se requiere necesariamente la ejecución de movimientos simples y complejos con determinada técnica, muy bien, y que existen especialistas en la materia, generalmente denominados jueces, que son los que se encargan a través de esta análisis visual en apreciar si la ejecución técnica o si la ejecución técnica combinada con aspectos espaciales, temporales y musicales en su ejecución sean lo adecuado. También tenemos los deportes olímpicos y los deportes paralímpicos. En este caso, los deportes olímpicos son todos aquellos que están considerados para su participación y competencia en los ciclos olímpicos organizados por el Comité Olímpico Internacional. Y lo mismo, pero ahora para los deportes paralímpicos, que son específicamente los que organiza e integra el Comité Paralímpico Internacional. Muy bien. También tenemos los deportes federados y los deportes no federados. En este caso, los deportes federados son los que vienen en esta línea estratégica de organización internacional. Los mejores ejemplos, la Federación Internacional de Fútbol, Soccer Amateur, la de Taekwondo, la de natación. Y hoy, por ejemplo, que estamos ya en plenos Juegos Panamericanos, todos los agentes estamos ya al pendiente. Todos esos deportes son federados. Y bueno, también tenemos deportes no federados, cumple las características para poder ser considerado deporte, pero su organización como tal no implica una organizacional. Muy bien. Bueno, esto es lo que su servidor preparó para ustedes. Aquí dejo nuevamente sociales y en verdad agradecer a Hilder que me haya permitido compartir nuevamente con todos ustedes un interesante tema. Muchísimas gracias, mi querido maestro. Oiga, qué recorrido tan espectacular que usted nos dio hoy, maestro. Me sentí como en una montaña rusa, subía, bajaba, volvía, cogía. Creo que fue bastante profundo. La verdad, yo he participado en varios eventos donde hay diferentes formas de clasificar y yo creo que la suya ha sido una de las más amplias, bastante amplia y me siento muy feliz de tenerlo aquí. Darle un saludo especial a mi queridísima psicóloga Estefanía Céspedes Galindo desde Tolima. Dele un saludito ahí al profe Jofrey y Estefanía. Buenos días, Jeffrey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Estefanía. Un gusto tenerte aquí en pantalla desde Tolima. En verdad, En Tolima, fenomenal. Colombia. Muy bien, Sí. es correcto. Qué bien. Un gran abrazo, Estefanía. Sí. No, gracias a ti por todo. Un gusto. A ver, pues no entré a tiempo, pero sí entré en el momento en que estabas clasificando todos los deportes. Y bueno, me causa cierta duda ciertos aspectos. ¿Será que una clasificación puede pertenecer a la otra? O sea, por ejemplo, porque yo tenía como un orden en mi cabecita de las personas amateur, ¿sí?
si las personas amateur pueden ser aficionados, por ejemplo, o sea, deporte amateur, ahí puede vincularse en la parte de aficionados o no. El- Eso, sí, es como esa diferencia. Y la otra es también el tema de deporte de alto rendimiento en comparación con el profesional. Tengo entendido que el profesional tiene que ver con el tema de que la persona se vincula, sí, directamente al deporte como un trabajo, porque recibe como un tipo de remuneración. Pero ciertamente el deporte de alto rendimiento y la parte profesional, o sea, yo lo veo como muy ligado, ¿sí? Como muy de la mano. Entonces, pues esa es mi pregunta como para Muchas hacer esa gracias, distinción. Estefanía. No, no, Gracias. interesante, porque además, como parte de las conclusiones que iba a comentar en este momento, te me adelantaste y que estuvo perfecto. ¿Por qué? Porque todas estas divisiones no son, digamos, puras. Y cuando me refiero a que no son puras, es que puede existir interrelación entre una división y otra división, y no únicamente dos. Puede haber unión entre varias de estas divisiones. Al final, todas estas son, digamos que nos permiten comprender mejor el deporte para su análisis y desarrollo. ¿Por qué? Porque en verdad sería muy complicado tal vez poder tener un análisis y división muy específico donde no necesariamente exista relación entre una y otra de las divisiones. Inclusive, como lo mencioné al principio, no me extrañaría que se me esté escapando alguna de las divisiones que puedan existir o ya perfectamente categorizadas en el mundo. Y que esta es una investigación que su servidor realizó, insisto, no me extrañaría que hoy por lo menos sea la más completa, pero, pero no implica que sea perfecta. No me extrañaría que se me esté escapando por ahí algún rubro que no haya yo alcanzado a leer, a comprender, y que si ustedes detectaron algo que no haya yo, digamos que plasmado, ayúdenme y compártenmelo para poder fortalecer mucho más esta pequeña presentación. Esto es muy importante y que sí, sí hay interrelación entre muchas de estas grandes divisiones. Muy bien. Ahora vamos a la segunda pregunta. La línea es muy delgada entre esta interesante implicación sobre lo que es el deporte profesional y el deporte de alto rendimiento. Muy bien. En el deporte de alto rendimiento puede o no puede existir un pago por tu ejecución en el deporte, ¿ok? Inclusive, todavía nos encontramos hoy en el mundo que existen deportistas de alto rendimiento y que van a Juegos Olímpicos y que no tienen un solo beneficio económico como pago o como beca o como estímulo económico o como apoyo. Sí, en pleno pues 2023, prácticamente siglo XXI, existe esta característica donde el deportista de alto rendimiento no tiene una contraprestación económica o ya sea a través de un bien o a través de algún servicio por la ejecución, pero sí algo muy importante, siempre en el máximo estándar de rendimiento, del rendimiento en su máxima expresión, que esto es algo muy importante, debe de ser la máxima expresión, el mejor tiempo, los mejores tiempos, el mejor rendimiento. Nos podemos encontrar en tiro con personas que tienen 50, pero porque el deporte lo permite y que todavía están considerados en el alto rendimiento. Pero hay personas que tienen 60 años, que están enclavados
que van a campeonatos mundiales de clavados y que esos ya no pueden ser considerados de alto rendimiento. Muy bien. Por eso es tan interesante este análisis y que se tiene que realizar por cada disciplina deportiva. Ahora, en el deporte profesional, Estefanía, necesariamente hay una implicación de un pago económico, forzosamente. Y que en muchas ocasiones o en pocas ocasiones, dependiendo el deporte, el deportista no necesariamente es de alto rendimiento. Ejemplo, el boxeo. En el boxeo te vas a encontrar a boxeadores que pelean de 4 rounds, en el boxeo profesional, de 4 rounds, de 6 rounds, de 8 rounds, de 10 rounds y de 12 rounds. Y te vas a encontrar a boxeadores en el mundo que no son de alto rendimiento, pero que pelean porque les pagan. Y que si tuvieran una disciplina de un deportista de alto rendimiento, seguramente serían mejores boxeadores, pero no necesariamente son deportistas de alto rendimiento. Y voy a entrar en un tema polémico, el fútbol soccer. Nos encontramos en el mundo, pero sobre todo en nuestra hermosa América, a deportistas, futbolistas en el fútbol soccer profesional que les pagan, pero no necesariamente son deportistas de alto rendimiento, porque no se encuentran en el mejor estándar de rendimiento individual al que pudieran llegar. ¿Por qué? Porque te encuentras que se desvelan, porque te encuentras que consumen alcohol, porque te encuentras que consumen tabaco. Desafortunadamente, y además de manera probada inclusive, hasta algunos consumiendo sustancias prohibidas. Muy bien. Pero la línea es muy delgada. ¿Por qué? Porque nos encontramos interacciones en las competencias deportivas internacionales. Ejemplo, el baloncesto. Antes de Barcelona 92, Estados Unidos no competía con sus deportistas de básquetbol profesionales, sino competía con sus deportistas universitarios. Pero muchos países sí competían con sus deportistas de básquetbol de sus ligas profesionales de baloncesto, los europeos sobre todo. Y conforme fue avanzando el básquetbol europeo con sus ligas profesionales y que los integraban a los Juegos Olímpicos, pues ya tenían una supremacía importante de rendimiento con el básquetbol universitario de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos toma la decisión de ahora vamos a mandar a los deportistas que son profesionales de la NBA, pues cambiaron el estándar de rendimiento en el mundo. Ese es un ejemplo, ¿ok? Voy a poner otro de lo que sucede en mi país. Tenemos la lucha libre profesional, que tiene esta unión entre deporte espectáculo, deporte profesional, y que dependiendo del luchador puede ser de alto rendimiento o puede ser amateur o puede ser aficionado. Es muy complejo estas interacciones dentro del deporte, pero si no cobras, no es deporte profesional, que esto es algo muy importante. Y si tú estás involucrado en el deporte profesional, no necesariamente como deportista eres de alto rendimiento. Porque si te disciplinaras, si tuvieras los procesos de entrenamiento adecuado, posiblemente tu rendimiento sí sería mayor. Muy interesante esta línea, que en verdad es muy delgada y que, bueno, yo quise transmitir únicamente algunos ejemplos de lo que sucede en el mundo. Excelente, mi querido Alfonso Frei Recorder. La verdad, estos temas son a veces tratados con
pinzas, decimos acá en Colombia, porque son temas bien álgidos. Maestro y mi querido hermano del alma, Ángel Gutiérrez, me gustaría escucharlo. ¿Qué tal hasta el momento se ha sentido con el profe Jofrey? Bueno, ¿qué puedo mencionar? Buenas tardes, ¿verdad? Buenos días aún. Aquí van a ser las 12 del día. Maestro Alfonso, doctor Alfonso, excelente su presentación el día de hoy, ¿verdad? Que siempre nos llena, ¿verdad? Nosotros como profesionales siempre tenemos que interactuar con otros profesionales para poder aprender de diferentes entornos en el área. Esa investigación que usted llevó a cabo, me gustó mucho los ejemplos que dio finales sobre el baloncesto, Barcelona 92, cómo cambió radicalmente los estándares de los jugadores y del profesionalismo en el área de las Olimpiadas. Y sobre todo, yo soy fanático de la lucha libre, yo soy puertorriqueño y en el programa WWC, que pues tenemos en México actualmente, ¿verdad? Tenemos al llamado Mesías, que es Antonio Ricky Bandera, que fue campeón de la AAA por mucho tiempo, sí. Así que me gustó mucho su presentación el día de hoy, de verdad que estoy sumamente contento porque no solamente uno expresar su conocimiento a otros, sino pues, también en este momento yo fui estudiante de usted y le agradezco mucho este aporte que me dio en las diferentes escalas de disciplina que usted ofreció en el área del deporte. Y habló algo, un tema bien importante, el deporte escolar. El deporte escolar se divide mucho lo que es en el deporte extracurricular. En mi país le dicen extracurricular. Así que fueron muchos temas. Quisiera, ¿verdad?, que Hilda me enviara la presentación en un futuro para poder visualizarla nuevamente y tener una retrospectiva hacia un nuevo doctor, ¿verdad? Así que Dios me lo bendiga mucho y hacia adelante. Y estamos a la orden siempre que necesita algún tipo de ayuda. Estamos para ayudar. Gracias, Ángel. Y en realidad también es la intención, ¿no? La información está muy bien en los libros. El día de hoy, que con la tecnología tenemos mucho a nuestro alcance en las redes sociales, en distintas plataformas, pero no sirve de nada si se queda ahí. Y que parte de esta evolución que debemos de tener el deporte es compartir lo mayor que podamos, ¿no? Lo que voy a hacer, mi estimado Ángel, es las dos presentaciones se las voy a mandar a Hilder y que, bueno, si me permites, Hilder, seas tú en este caso ese canal para poder enviarles estas presentaciones a los aquí que están presentes y conectados. Perfectamente, maestro, perfectamente. Mi querido filósofo Alejandro Martínez, me gustaría escucharlo. Pues yo estoy aquí procesando toda la información. La verdad la exposición fue estupenda, o sea, no había que intervenir porque el contenido estaba muy claro, muy preciso y no, realmente se nota la experiencia, todo lo que ha hecho, todo lo que nos contó al principio de su experiencia como tal laboral y eso, o sea, como que lo condensa en esta buena exposición que tuvo. O sea, de verdad me parece que es una de las mejores que hemos tenido y no, muchísima información valiosa el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Para cerrar, mi querida profe Jamie Romero, un comentario final. Jamie. ¿Me escuchan? Perfectamente, Jamie. Yo casi no lo escucho. De verdad muy interesante, muy nutritiva esta clase. Pues muchas veces uno tiene como claro de que son el deporte y uno clasifica unos pocos, no con tantas ramas y tan específico como lo hizo el maestro, el profe.
De verdad que muy enriquecedora esta clase, muy buena, porque aprendimos que existen muchos tipos de deportes y que se clasifican de muchas maneras. Sí, 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 en realidad, y además es con distintos autores. Quise hacerlo muy sencillo, muy digerible y no clavarme tanto en los aspectos teóricos y lo que manifiesta cada autor, pero bueno, todas estas divisiones están teniendo distinta retroalimentación de distintos autores e insisto, en distintas épocas, muy bien, porque partiendo de la evolución que ha tenido el deporte, con los distintos conocimientos que se han venido dando, se han realizado sus propias propuestas distintos autores. Por ejemplo, de las divisiones mucho más modernas está este aspecto del deporte mental y de los eSports. Muy bien, que para, digamos, de estos grandes antecesores y tradicionalistas, pues no consideran al ajedrez como deporte, ¿no? Y mucho menos a los eSports. Pero el día de hoy ya hay estudios donde sí los determinan como tal, ¿no? Y que el ajedrez y los eSports, bueno, los eSports ni siquiera existían al inicio de los Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿no? Pero el día de hoy ya se está siendo complementado, por eso toda esta división no es, insisto, no es rígida, sino es una división viva y que tiene interrelación entre cada una de ellas. Es muy interesante. Perfectamente. Doctor, Dale, yo tengo Alejandro. de pronto una inquietud. ¿Cómo no? Y estos días estuve por ahí observando y leí que el breakdance era la primera vez, o sea, de manera histórica, que iba a entrar a unos Juegos Olímpicos. ¿Sí es así? Es correcto, es correcto. Entonces la pregunta mía es, o sea, para que un deporte pertenezca a unos Juegos Olímpicos, ¿qué requisitos debe tener o quién dicta que Muy bien, pertenezca a eso? muy bien. Les voy a comentar lo que formalmente se requiere en una línea y lo que sucede en otra, ¿ok? Que no necesariamente están enlazados y que tu comentario es muy interesante. ¿Qué se requiere? Número uno, tener alta participación mundial. Y para que sea considerado el día de hoy con alta participación mundial, implica mínimo un país por cada continente y que estén registrados en Sport Accord, que es el principal organismo de aglomeración internacional en el deporte. Vamos a pensar que el día de hoy el fútbol soccer no estuviera integrado en los Juegos Olímpicos, ¿ok? Es un ejemplo. ¿Qué tendría que reunir el fútbol soccer? Pues primero requiero tener 5 federaciones en cada país con alta participación en ese país. Vamos a pensar en América, Colombia, en África, Egipto, en Europa, Italia, en Asia, China y bueno, pues en este caso en Australia. Oceanía. Perdón, Oceanía, Australia. Y que estas federaciones constituyen una federación internacional y que esta federación internacional esté registrada o se registre en Sport Accord. Inclusive hace alguna presentación que también tuve oportunidad de compartir con ustedes, se habló de Sport Accord, que es el principal organismo que aglomera en el mundo a todas las federaciones internacionales, inclusive por encima del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional está afiliado a Sport Accord. Muy bien, bueno. Primero, estar afiliado a Sport Accord con todas estas características. 2, que al estar afiliado a Sport Accord, el Comité Olímpico, te integres al Comité Olímpico Internacional. Primero, que te acepten como deporte de participación y de interacción olímpica, no necesariamente en Juegos Olímpicos, ¿ok? Vamos a pensar a nivel internacional, Wushu, que es un arte marcial. El Wushu está integrado y reconocido al Comité Olímpico Internacional, pero no tiene participación en los Juegos Olímpicos.
¿Qué requiere? Después de muchos años de esta interacción y de, uno, que sea practicado y dos, que tenga amplia comunicación, esa actividad deportiva debe de realizar una propuesta fundamentando y motivando el por qué debe de ser integrado ese deporte en el programa olímpico. Muy bien. Y el consejo directivo del Comité Olímpico Internacional analiza esa propuesta. Y si el Consejo Directivo del Comité Olímpico Internacional determina que puede ser integrado ese deporte, primero la integración será como deporte de exhibición para saber cómo funciona ese deporte en su interacción como posible deporte olímpico. Y esa propuesta la sube a la Asamblea General, que ya está amarrado, y entonces ya si el Consejo Directivo determina que sí es posible que se integre como deporte de exhibición, la Asamblea General vota para que se integre ese deporte como deporte de exhibición. Muy bien. El promedio que debe de pasar un deporte como deporte de exhibición y dependiendo la interacción que tenga de gente que practique y que visualice ese deporte, es mínimo de 2 ciclos olímpicos, mínimo 2. Inclusive, por ejemplo, para que el taekwondo se pudiera integrar como una disciplina olímpica, creo que pasaron 4 ciclos olímpicos. 16 La verdad no años. recuerdo bien ese dato, pero estoy Sí, casi sí, seguro que fueron 16 4 años. ciclos olímpicos. Ahí está, 16 años. 4 ciclos olímpicos. Hay algunos que no lo logran, ¿eh? Hay algunos que no lo logran. Por ejemplo, el karate. A pesar que el karate es más antiguo que el taekwondo surge del karate. El karate el día de hoy no es juego olímpico, solo lo logró en los Juegos Olímpicos anteriores en Tokio, porque el país sede tiene, le llamamos en México, tiene mano, ese es un término coloquial, en pocas palabras, tiene prioridad en la propuesta y determinación de algunas pruebas que también tienen alta participación en el mundo, muy bien. Pero el karate no va a ser disciplina olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto es algo muy interesante, ¿no? Y si ya después de estos años de interacción se considera que deba de ser disciplina del ciclo olímpico, puede ser integrado. Ahora, ¿qué hace el Comité Olímpico Internacional? Realiza pruebas. En nuestro campo de América, vamos a ver cómo funciona ese deporte que queremos que se integre en la región de América. Vamos a ver cómo funcionan los centroamericanos. Vamos a ver cómo funcionan los panamericanos. Quiero poner un ejemplo. Físico-constructivismo. Hoy, el físico-constructivismo es disciplina panamericana. ¿Sí? Todavía no es disciplina olímpica. ¿Qué está buscando la Federación Internacional? Que se puede integrar el físico-constructivismo como disciplina olímpica y tendrá que pasar por todo ese proceso. Tendrá que ser aceptado como deporte de exhibición y ya después de algunos años, si funciona bien, podrá ser integrado como deporte olímpico. Eso es lo que formalmente sucede, ¿ok? Cerremos este paréntesis y abramos otro. La principal inclusión el día de hoy para que un deporte se integre primero como deporte de exhibición y de una forma muy rápida como deporte oficial olímpico es el dinero. ¿A qué me refiero? El día de hoy, las implicaciones de intercambios económicos en el mundo vinculados con el deporte tienen mucha fuerza.
El golf es deporte olímpico. Y el surfing, el día de hoy es deporte olímpico. El skateboarding, las patinetas, es deporte olímpico. Y el breakdance, deporte olímpico. ¿Por qué? Porque hay intereses internacionales, económicos, que esos deportes estén integrados en los Juegos Olímpicos, porque nos guste o no nos guste, el deporte el día de hoy en el mundo es de las áreas del conocimiento en el mundo que tiene más visualización, de la que ustedes gusten, inclusive el día de hoy, superando a las áreas de conocimiento artísticas y musicales. Esto es una realidad mundial. Y que los Juegos Olímpicos es el escaparate en el mundo para que más personas se integren a una disciplina deportiva. Quiero poner un ejemplo de México. Hace algunos años no teníamos deportistas, un gran número de participantes deportistas en el entrenamiento y práctica de tiro con arco. Y cuando México empezamos a tener resultados positivos en Juegos Olímpicos en tiro con arco, hubo un boom. Y muchos niños y niñas se empezaron a inscribir a clases de tiro con arco. Y se empezó a incrementar el número de practicantes de tiro con arco. Hoy en el mundo, imagínense, a pesar que el karate tiene más años de existir que el taekwondo, hoy ya hay más practicantes de taekwondo en el mundo que de karate. ¿Por qué? Una simple y sencilla razón. Porque cuando el taekwondo deja de ser deporte de exhibición y se convierte en deporte formal, empieza a tener una amplia visualización en el mundo y empezaron a surgir más escuelas de taekwondo y que hoy existen más gimnasios de taekwondo que gimnasios de karate. Es algo muy interesante porque los Juegos Olímpicos es un alto espacio de exposición, no únicamente deportiva, sino cultural. Porque el que tú seas sede de unos Juegos Olímpicos no únicamente implica tu alto nivel de organización deportiva del evento, sino también lo que está sucediendo socialmente, culturalmente, económicamente y políticamente en ese entorno. Por eso es que las federaciones internacionales están ávidas en formar parte de el ciclo olímpico. Quiero poner otro ejemplo muy interesante. El béisbol. El béisbol tiene alta participación en América y en unos países en Asia. Pero el béisbol no es altamente practicado en África, no es altamente practicado en Oceanía, no es altamente practicado en Europa. Los que tenemos el liderazgo del béisbol en el mundo es América y Japón. Párale de contar. Y ha tenido procesos muy complicados en que salga del ciclo olímpico porque no tiene en muchas ocasiones amplia visualización. Pero ¿quién creen que domina el béisbol en el mundo? Pues es Estados Unidos y tiene mucho dinero. La Liga Profesional de Béisbol de Estados Unidos tiene mucho dinero y les sigue interesando que permanezca ese deporte en el ciclo olímpico. ¿Y qué hacen? Pues digamos que realizan inversiones adecuadas, que llegan esas inversiones al Comité Olímpico Internacional para que sigan tomando en consideración que el béisbol continúe dentro del ciclo olímpico, entre otras consideraciones. Y bueno, este es lo que realmente sucede. Cierro el paréntesis.
para ampliar un poquitico más, ¿por qué el patinaje de carreras no es deporte olímpico todavía? Son muchas las implicaciones que hay y una de ellas la dio el profe Joffrey, es porque en África no hay pistas de patinaje, o sea, no se hace en los 5 continentes. ¿Por qué entró fácilmente el Rugby 7 o Rugby 7 a ser parte? Porque África abrió las puertas y lo convirtió en deporte nacional. Entonces, son cosas que a veces no desconocemos de toda la maquinaria tan inmensa que tienen los Juegos Olímpicos y evidentemente lo que dice el profe Ofrey, yo soy practicante de taekwondo y 12 artes marciales más, y evidentemente el solo hecho de haber sido ya parte competitiva en Juegos Olímpicos, eso abre las puertas a toda la parte comercial y se extiende en todo el mundo, en todo el mundo. Posiblemente karate está haciendo las vueltas y todo para ver si en el 2028 se lo aceptan, para que ya casi cumple, en ese sentido va a cumplir 16 años el 2018 y es posible que va a cumplir hasta 20. Entonces, ahí yo lo veo complicado, pero bueno, miremos cómo se mueven todas las cosas. Profe Jofrey, profe Alejandro, ¿le gustaría participar con alguna pregunta adicional? No, todo está clarísimo. No, hoy estuvimos con un disfrute. Sí, Bueno, recuerde que esta semana trabajamos historia del deporte y fundamentos del deporte. Yo creo que con los fundamentos que recibimos hoy del profe Jofrey, hoy yo tenía un profe de Guatemala que iba a estar las 3 horas. Lamentablemente creo que perdió su dispositivo y no tuve cómo localizarlo. Tenía algo parecido a lo que tenemos con el profe Ofrey y el profe Ofrey siempre me tira el salvavidas, siempre. Tira el salvavidas porque yo escribo a mi grupo y Ofrey, vea, tengo esto y esto, le sirve, y excelente, me sirve, está sobre excedido. Entonces, profe, Dios le pague, profesor Ángel Gutiérrez, encantado de tenerte aquí. Ángel, por ahí en estos días nos va a regalar una conferencia, le está preparando un tema de él, o sea, está echándole cabeza a algo para él que nos va a regalar este grupo. Yo me siento muy feliz de verdad estar dirigiendo y ser el administrador principal o representante del grupo Sport International que me permite llevar a ustedes esta talla de exponentes a nivel mundial, la verdad. Entonces, no siendo más, mi profe, un abrazo eterno, Ángel, un abrazo eterno, Estefanía, gracias por haber llegado y haber participado. Sabías que esto no se ve todos los días. Mi profe Alejandro, escuchando atento, porque el profe Alejandro tiene un oído, María, tiene un oído. Y Jamie, sé que ha tenido algunos inconvenientes con la parte tecnológica, que a veces se le va el sonido, no escucha, pero va a quedar todo grabado. Nos vemos ya dentro de 8 días. Les da a decirles algo, pero por aparte solamente me quedo con Alejandro, Jamie, Estefanía y profe Ofrey. Un abrazo enorme y a Ángel Gutiérrez un abrazo enorme. Cuídense mucho a toditos. Muchas Feliz gracias. domingo. Cuídense mucho, un abrazo, cuídense. Hasta luego. Igualmente. Me voy. hasta luego, muchas gracias.